Recién mencionabas el riesgo país y lo que eso significa para la Argentina. Agustín, a ver si nos das más datos. Sí, te cuento, Rosario, acá venimos explicando programa tras programa lo que está pasando con esto y por qué es importante. La economía está atravesando una situación muy compleja y te lo venimos contando todos los indicadores, y esta semana tuvimos y los mostramos acá una batería de indicadores que dan cuenta de eso. Caída en la actividad económica, destrucción de la industria, pérdida de empleo, aumentó la tasa de desempleo, cae el Producto Bruto. Bueno, todo eso viene siendo pateado hacia adelante por parte del gobierno, tratando de contener el dólar de manera muy artificial, pero el gobierno, la estrategia que montó, depende mucho de los mercados financieros, depende mucho de los capitales especulativos y hasta dónde creen que se sostiene esta situación y siguen apostando a las altas tasas de interés en pesos. Esto que está pasando con el riesgo país da cuenta de que el propio mercado financiero empieza a percibir que la situación ya no se puede sostener, que la Argentina va a tener serias dificultades y en el corto plazo para poder afrontar los vencimientos de deuda, los pagos de intereses, porque no logra generar los intereses para poder hacer frente a eso. Te doy algunos números para que se entienda en perspectiva lo que está pasando con el riesgo país. Cuando arrancó este gobierno, tomo un dato para fijar que es el último día hábil del año 2015. Sí. Cuando arranca este gobierno, terminó la gestión anterior. El riesgo país estaba en 438 puntos. ¿Sí? Para tomar otro dato y como referencia, cuando arranca este año, el 2 de enero de 2018, el riesgo país era de 347 puntos. Algo lo habían bajado y venían trabajando, dando muchas señales al mercado, emitiendo deuda para tratar de hacer eso. Bueno, se disparó la crisis que todos conocemos a partir de la corrida cambiaria de abril, se terminó corriendo al Fondo Monetario Internacional a pedir un salvavidas. Esto hizo que el 4 de septiembre de este año se haya tocado el valor de lo que hasta ese momento era lo más alto. 783 puntos. Fue el pico de riesgo país en el peor momento de la crisis, cuando parecía que todo se iba de cauce y no se podía controlar. Después, la llegada de San Leris, lo que todos conocemos, los desembolsos del Fondo Monetario, la suba de tasa de interés y esta cuestión artificial de contención. Sin embargo, hoy el mercado financiero le dice que el riesgo país, acá tenemos 819 puntos, después hubo un ajuste a último momento, terminó en 821, 822, está por encima del peor momento de la crisis en medio de la corrida cambiaria. De esto hay que tomar nota. Si el mercado financiero sigue con esta postura que se refleja en el aumento del riesgo país, cuidado, porque sí que se va a hacer imposible refinanciar las deudas y se va a hacer imposible hacer frente a los pagos de los vencimientos, aún con la asistencia ya comprometida del Fondo Monetario Internacional. Ahí está, eso y agrego, pone en vilo la situación. sí, y agrego un dato interesante. Mira, Argentina ya se ubica en el podio de las economías más riesgosas del mundo. Esta semana superamos al Líbano y estamos solo debajo de Venezuela y Zambia. Bueno, es que todo tiene que ver con todo, ¿no? Diría Pancho Ibáñez. El riesgo país es básicamente, como bien dijo recién Agustín, es un indicador que marca las expectativas que tienen los mercados de la posibilidad de cobrar una deuda. Acá el gobierno se la pasó diciendo que el riesgo país subía porque le tenían miedo a Cristina. Así es. Lo que tienen es miedo de que ellos no puedan pagar, porque es obvio que les cuesta pagar. Dualde ha dicho que estamos en default técnico. Pero es que ya el día que fueron al fondo a pedirle por favor que le mande plata, era que estábamos en default, pues no podíamos pagar. Ahora, si vos revisás la secuencia, la verdad es que Macri, y Agustín no me va a dejar mentir, sigue exactamente el mismo camino que siguió De la Rúa. Cuando De la Rúa tuvo un problema de deuda... Decís eso y algunos se paran los pelos. Pero bueno, es que sí, yo quiero que todos le prestemos atención al tema. Cuando De la Rúa no pudo pagar la deuda, fue al fondo y le pidió plata para pagar la deuda. Sí. Y el fondo le dio eso que se llama blindaje. Así es. 40.000 millones de dólares. De los 40.000 millones de dólares se los dio a esos 40.000 millones con la condición, una condición, déficit cero. Lo mismo que ha hecho Macri. Tuvo una crisis de deuda, fue al fondo y el fondo le dijo, te doy 57.000 millones, condición déficit cero. De la Rúa pudo pasar la primera revisión del fondo, no pudo pasar la segunda. Macri, por eso de los 40.000 millones solo recibió 8.000. Macri de los 57.000 recibió hasta acá, ayer recibió 7.000 y pico. Macri, no sé cómo va a ser con la segunda revisión,
con una recaudación que cae drásticamente, no sé cómo va a ser. Pero Macri presume que puede tener la misma suerte que de la Rúa. Y por eso, en el presupuesto, incluyó un artículo pidiéndole al Congreso que lo autorice a reestructurar la deuda en condiciones de mercado, que fue lo que hizo de la Rúa cuando hizo el famoso mega canje. Cuando o sea, de la que Rúa... estás viendo que Macri podría reestructurar él la deuda sí, porque... antes de terminar su mandato. Y claro, porque él lo está previendo, no yo, él lo está previendo. Por eso lo puso en el presupuesto, que el Congreso, gracias a Dios, no se lo aprobó. Ahora, si vos revisás esas tasas, ayer en los Estados Unidos subió la tasa. Sí. Con 820 puntos la Argentina, hoy en día, si va a buscar plata en el mercado, tiene que pagar entre 11 o 12 puntos de tasa. Claro. Siempre es superior a los 8 puntos. Esas son las tasas de los bonos del megacanje. Esas son las tasas de entre 12 y 15 puntos. Esas son las tasas de los bonos del megacanje. Entonces, yo lo que digo es... No, decís esto y después del megacanje vino la crisis total. La explosión. Se terminó. Por eso digo, yo digo todas estas cosas para que Macri cambie. Pero Macri se encarga... No, pero el presidente siempre dice que este es el único camino que existe. Él está convencido de que esto va a dar resultado. Es más, hablan de que va a reverdecer o va a haber mejora de economía abril, mayo del año que viene. No, bueno, pero todo después eso de la cosecha. Todo eso es un disparate. La cosecha le va a dar un alivio de dólares, eso está claro. Pero todo eso es un disparate, eso no va a ocurrir así porque sí. Por eso digo, este riesgo país, entre otros motivos, aumenta, porque cuando el fondo le otorgó el crédito a Macri, en el dictamen técnico advierte que las posibilidades de que Argentina entre en default en el año 2020 son muy altas. Entonces, por eso nos pasa todo esto. Por eso nos pasa todo esto. Es decir, no porque se hable la posibilidad de que vuelva el populismo, como uno escucha tanto respecto de la Argentina. No, obviamente a Macri lo cuidan y tiran 57.000 millones de dólares así graciosamente para que le paguen a sus acreedores, porque tienen pánico que vuelva el peronismo. Eso lo tengo claro. ¿El peronismo o Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, Cristina puntualmente, pero el retroperonismo se parece más a Macri que a Cristina, entonces por eso tranquiliza más a los otros. Urtubey tiene un parecido tan grande a Macri hoy en día que no pondría nervioso a nadie en el mundo. ¿Y crees que se van a desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires? No sé, de verdad no lo sé. No lo sé. Tampoco sé mucho para qué sirve. Porque toda esa tesis que dice... son muchos los gobernadores que están haciendo su generalmente lo que desdoblan son los que eran amigos de Macri. Schiaretti en Córdoba, que ya le puso fecha. Arcioni en Chubut, Schiaretti, el gobernador de Mendoza. Así es. Ellos son los que... Bueno, Vidal... Ellos los primeros que tratan de adelantar son los que quieren despegar de Macri. Esa es la realidad. Ahora, yo no sé en el caso puntual de Vidal. Vidal debe creer que ella puede zafar más allá del estrago que Macri causa. Y me parece que ella va a pagar los costos igual que Macri. Alberto Fernández, muchísimas gracias. No, gracias. Por haber venido, recorrimos, sí, feliz Navidad y inicio de año. Ojalá que el 2019, que ya todos nos dicen va a ser durísimo el 2019. Todo va a ser muy duro. Pongámosle onda, por lo menos para arrancar. Verónica, dale, contanos. Vamos a hablar